Soy feliz porque los veo vivir conforme ellos quieren, volando en libertad. Sus pájaros, amigo mío, se mueren de pena porque no son libres. Abra sus jaulas para que puedan volar en libertad y vivirán, porque serán libres, porque serán felices. El primero responde: es que si les abro la jaula, se escaparán y ya no los volveré a ver. El segundo responde: si se escapan es porque han estado retenidos en contra de su voluntad y se alejan de lo que para ellos es una vida de esclavitud. Mis pájaros no huyen de mí porque saben que son libres de ir y venir cuando les plazca. Al contrario, cuando me ven llegar al parque, acuden inmediatamente, me rodean y se posan sobre mí. El primero dice: lo que usted tiene es lo que yo deseo, que mis pájaros me quieran. El segundo dice: lo que usted quiere jamás lo obtendrá por la fuerza. Les ha colmado de comodidades para intentar compensarles de la carencia de lo que más ansían: volar en libertad. Si realmente les quiere, deje que vivan su vida en libertad. Gracias. La primera persona del cuento, el primer personaje, es la persona que vive en el apego, que cree que le hacen sufrir cuando en realidad él es el gran causante del sufrimiento de los otros, en este caso de los pájaros. Pero él solo ve su parte y el sufrimiento que él genera considera que son sus pájaros que se lo están generando a él. La segunda persona es la que realmente entiende el amor tal y conforme debería ser, respetando la libertad de los seres amados. Esto que parece una fábula refleja también lo que ocurre entre las personas. Algunas personas viven encerradas en jaulas, no se atreven a ser libres, y otras personas ponen barrotes en la vida de los demás, impiden que los demás sean libres. Algunas veces la misma persona puede estar encerrada en una jaula y al mismo tiempo impedir que las otras personas sean libres. Imaginemos una mujer que fue educada en la educación tradicional machista, de que la mujer está ahí para servir al marido y a los hijos, y fuera de eso tiene poco que hacer. Seguramente esa mujer habrá sentido que su vida ha estado privada de libertad y esto le habrá hecho sufrir. Pero si no ha reflexionado sobre ello, puede caer en el error de educar a sus hijas de la misma manera que ella fue educada, es decir, privando de libertad a sus hijas. Esta sería la persona que está en la jaula y además pone en la jaula a los demás. Si ha reflexionado sobre su propia vida y ha reconocido que ha sufrido por falta de libertad, procurará que sus hijas tengan la libertad que ella no tuvo. Y esto ya será un gran paso, pero no será suficiente. Debería también empezar a luchar por salir de su propia jaula, no importa la edad que tenga. Lo digo porque hay veces que hay muchas personas que dicen: no, si yo reconozco que mi vida ha sido una vida de obligaciones, que no he hecho nada de lo que yo sentía, pero luego añade: pero ya con la edad que tengo, ¿a dónde voy? Y esto es un error pensarlo, porque nunca es tarde para empezar a vivir conforme uno siente. Aunque sea el último año de tu vida, si ese año lo has vivido en libertad, valdrá por los 80 anteriores que has vivido con falta de libertad. Tengamos en cuenta que morirse no arregla nada. Lo digo porque hay personas que están esperando a morirse para dejar de sufrir, porque la vida continúa y lo que te has dejado por hacer te tocará venir a hacerlo en otra vida, con lo cual es mejor empezar cuanto antes y dejar de sufrir en balde. Si todo el mundo tomara la determinación de tener la valentía de vivir de acuerdo con sus sentimientos y al mismo tiempo también pusiera énfasis en respetar la libertad de los demás para que ellos también pudieran vivir de acuerdo con lo que sienten, pasaríamos rápidamente del apego al amor y seríamos mucho más felices, porque ni sufriríamos nosotros ni haríamos sufrir a los demás. Algún ejemplo de cómo se vulnera la libertad de otra persona a través del apego. Por ejemplo, hay apego en la madre que retiene a los hijos a su lado cuando estos son mayores y quieren independizarse, o hay apego en el marido que considera a la mujer de su propiedad e intenta anular su voluntad y libertad para satisfacer sus deseos. Que dice marido a la mujer, dice mujer al marido, o en general en cualquier relación de pareja, haya un vínculo de matrimonio o no de por medio, cuando uno de los dos o los dos se cree con el derecho de vulnerar
la libertad del otro, ya hay una parte de apego, que si no se mejora, lo que hace es generar sufrimiento en la relación de pareja, sufrimiento al otro y sufrimiento en uno mismo. Algunos libros que hablan sobre la diferencia entre el amor y el apego son la saga de libros de Ami, son como cuentos, pero que dicen grandes verdades, por eso los recomiendo. Y ya para acabar la charla, quiero hacerlo hablando del miedo, como dije al principio, porque para mí el miedo es un gran causante de sufrimiento y también de enfermedad. Quizá el miedo que más hace sufrir es el miedo a no ser queridos, tal y conforme somos. Dentro del miedo a no ser queridos entra el miedo a la reacción negativa de los demás hacia uno mismo, en forma de rechazo, de incomprensión, incluso de agresividad o desprecio. Y finalmente el miedo a la soledad, el miedo que no nos quiera nadie. Cuando una persona tiene miedo a que no lo quieran, tiene tendencia a amoldarse a una forma de ser que no es la suya, sino que es la que los demás esperan de él. Esas demás personas suelen ser personas queridas, a las que uno quiere agradar, y creemos que si las complacemos en todo nos van a querer más. El problema de eso es que si tú, con el deseo de que te quieran, llegas a renunciar a tu libertad y a tu voluntad, lo que haces es sufrir enormemente. Teníamos que reflexionar que la persona que te quiere realmente nunca te pediría que dejaras de ser tú misma, no te pediría que anules tu voluntad. Y el que te pide eso en realidad no te quiere. Y tampoco te va a querer aunque te esfuerces más. Con lo cual es un esfuerzo que no merece la pena hacer. Dependiendo de cómo se manifieste ese miedo, puede predisponer a unas enfermedades u otras. Por ejemplo, el miedo que se manifiesta como angustia y falta de aire es el que puede provocar las enfermedades del aparato respiratorio. Por ejemplo, el asma. El miedo a expresar opiniones suele provocar enfermedades en la zona de la garganta y también problemas en la glándula tiroides. El hipotiroidismo suele afectar porque una persona se calla, no expresa lo que siente. El miedo que se manifiesta como represión de la personalidad es el que provoca los conflictos indigestos, enfermedades del aparato digestivo. Y el miedo que se manifiesta como falta de seguridad es el que provoca las enfermedades relacionadas con la baja autoestima, enfermedades de los huesos y de la sangre. ¿Cómo se puede superar el miedo? Pues primero hay que reconocer que se tiene miedo y luego saber a qué se tiene miedo. Y una vez uno sabe a qué tiene miedo, intentar enfrentarse a las situaciones que nos generan ese miedo con valor. Preguntémonos, ¿qué decisión tomaría si fuera totalmente libre para decidir respecto a lo que siento? Pues esa es la decisión acertada. La persona que toma decisiones valientes de acuerdo con lo que siente es la persona que poco a poco superará el miedo. Y la persona que se deja llevar por el miedo a la hora de decidir, lo que va haciendo es que el miedo se incrementa cada vez más. Pues esto es un poco lo que se trata en el libro Las leyes espirituales. Pretende ser una herramienta de conocimiento de uno mismo para poder desarrollar los sentimientos, eliminar el egoísmo. También plantea respuestas a preguntas que todos nos hemos hecho: de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el sentido de la vida. El libro lo podéis descargar gratuitamente en internet, el archivo PDF. Los que conocéis internet, poniendo en Google Las leyes espirituales, esto os va a llevar al blog donde podéis descargar este primer libro y el segundo libro, que se llama La ley del amor. El libro en formato papel vale 2 euros, que es lo que cuesta en la imprenta de hacer. Es decir, no hay ningún ánimo de lucro, porque considero que el mensaje del libro no me pertenece, con lo cual no debo hacer uso económico de él. Los distribuidores del libro se comprometen también a distribuirlo a precio de coste, es decir, que tampoco ganan ellos nada materialmente. En la página web también podéis ver los lugares donde existe distribución del libro, y si no hay ninguno cerca se puede pedir por correo electrónico y se envía por correo postal. Hemos traído libros, por si queréis tenerlo, ahí en la puerta los podéis conseguir al final de la charla, tanto del primero como del segundo.
Y ya para acabar un poquito, resumir un poquito la charla, decir que para mí el conocimiento de todo esto, que para mí es una realidad, me ha ayudado a darme cuenta de que la vida sí que tiene un sentido y que muchos de los sufrimientos de la vida no son estériles, sino que forman parte de un proceso evolutivo que lo que pretende es que vayamos desarrollando nuestra capacidad de amar, que en realidad la mayoría de las situaciones difíciles que debemos afrontar en la vida están ahí para eso, para ayudarnos a desarrollar nuestra capacidad de amar, aunque también es cierto que muchas de esas dificultades nos las creamos nosotros mismos porque no actuamos de acuerdo con lo que sentimos. Además, hay otras pruebas que vienen como consecuencia de los actos realizados contra otros seres en otras vidas. Por eso la enfermedad, desde el punto de vista espiritual, puede tener dos orígenes. Por un lado tendríamos las enfermedades que yo llamo de esta vida, las enfermedades adquiridas, que suelen ser enfermedades que aparecen porque no sabemos o no queremos asumir las pruebas que nos han tocado vivir, generando egosentimientos tóxicos que dañan nuestro interior y nuestro exterior, o bien porque hemos reprimido nuestro interior y no actuamos ni vivimos de acuerdo con lo que sentimos. En estos casos, la enfermedad física es una especie de alarma que nos avisa de la enfermedad del interior y está ahí para motivarnos a hacer un cambio. Estas serían las enfermedades de las que habla el Dr. Hammer, que están causadas por conflictos emocionales y que resolviendo el conflicto podemos llegar también a resolver la enfermedad física. También hay que tener en cuenta que hay enfermedades congénitas cuyo origen estaría en los actos realizados en otras vidas. Generalmente se trata de pruebas para eliminar deudas acumuladas y es un proceso mediante el cual el espíritu le transfiere al cuerpo los tóxicos psíquicos que le impiden elevarse hacia un mayor grado de evolución espiritual. Y también es una oportunidad de vivir una experiencia semejante a la que uno causó en los demás y de esta manera aprender lo que esto supone y entonces uno deja ya de querer desear ese sufrimiento para los demás. En cualquiera de los dos casos, la enfermedad debilita las barreras mentales que aprisionan la manifestación de nuestro interior espiritual y por tanto nos ayudan a adquirir un mayor grado de sensibilidad, tanto respecto a nuestros propios sentimientos como respecto a los sentimientos y sufrimientos de los demás. Si tomáramos conciencia de que la enfermedad tiene un significado que no es el de castigarnos, sino de ayudarnos para que vayamos progresando hacia una mayor capacidad de amar, seríamos capaces de afrontar con la mayor serenidad cualquier enfermedad, por muy grave que ésta fuese, en general cualquier obstáculo o problema de la vida, incluso la muerte, tanto la propia como la de un ser querido, porque en realidad la muerte no existe, es solo un cambio de estado, una transición en la que el espíritu se despoja de un vestido gastado, que es el cuerpo, para regresar a la vida en el plano espiritual, que es su verdadero hogar. En realidad, si lo miramos bien, todo el sufrimiento del mundo tiene un mismo origen, la ausencia de amor, llamémosla egoísmo. Igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, como vivimos en la actualidad, cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestra voluntad está el hacer esa transformación desde el interior hacia el exterior, desde el egoísmo hacia el amor, porque con el cambio del interior